Lindo servicio de canto, ¿cierto? Muy lindo. Cerca más cerca. ¿Hace cuánto que cantamos este himno? Hace mucho, yo creo. ¿Algunos de ustedes no conocieron Cerca más cerca? Algunos hermanos que son más nuevos. Y qué bueno poder cantar juntos este himno. Y es mi anhelo, es lo que yo quiero. Yo quiero estar cerca del Señor. Quiero acercarme a Él. Hermanos, busquen por favor el libro de Gálatas, capítulo 6. Gálatas 6. Vamos a ir a Gálatas 6 para continuar nuestra serie Leyes de la cosecha. ¿Ya? Parte número 4, Leyes de la cosecha. Y la ley que nosotros vamos a estudiar hoy es esta. Cosechamos más de lo que sembramos. Cosechamos más de lo que sembramos. Gálatas 6, versículos. Vamos a leer los versículos 6 hasta el 10. Dicen así. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Vamos a tratar de ver. Aún me costó a mí, tengo que confesarlo. Pero ver si podemos recordar de memoria las 4 leyes de la cosecha. Les voy a decir la cuarta. La cuarta es que nosotros cosechamos más de lo que sembramos. ¿Ya? ¿Cuáles son las otras 3 leyes? Si alguien me puede ayudar a recordar. Dígame alguna. Jorge. Cosechamos lo mismo que sembramos, de la misma variedad. Cosechamos la misma variedad que sembramos, exacto. Ya tenemos 2. No cosechamos al mismo tiempo que sembramos. ¿Cómo dijo? Cosechamos después de Ah. lo que sembramos. Cosechamos en una época diferente de que sembramos. Tenemos 3, nos falta uno más. ¿Cosechamos en la misma medida que sembramos? Todavía no llegamos a eso. ¿Ah? Fue la primera. Acuérdense de algunos versículos como por ejemplo en Juan 4, cuando Jesús dice que nos envió a cosechar donde no sembramos. ¿Se acuerdan? Casi, muy cerca. No sé quién lo dijo, no vi su mano moviendo, pero solo se puede cosechar lo que ha sido sembrado, no lo que uno ha sembrado. Porque al contrario, hay muchas veces que nosotros cosechamos lo que no sembramos. Por ejemplo, hay algunas personas en Coyhaique que tienen muchísimo terreno en 6 lagunas y no hicieron nada para tenerlo. Pero son de la familia Pantanalli, que fueron pioneros. Y por simplemente nacer, tienen terreno. Entonces ellos cosecharon lo que otra persona sembró. ¿Me entienden? ¿Sí? Ok. Nosotros estamos viviendo una economía en Chile que no es gracias a nosotros, es gracias a la generación antes de nosotros. ¿Sí? Y nuestros hijos y nietos van a cosechar lo que nuestro gobierno está sembrando ahora. A quienes nosotros hemos votado para elegirles a ellos para representarnos. ¿Cierto? Si es que Cristo nos viene antes. Pero esperemos que venga antes. Entonces, voy a repasar. Cosechamos solo lo que se ha sembrado. Cosechamos la misma variedad que sembramos. Cosechamos en una época diferente de la que sembramos. Y cosechamos más de lo que sembramos. Y traten de olvidar lo que dijo hermana Ivonne, porque es para la otra semana.
es que es campesina, nacida, criada en Villa Ortega, ¿cómo no va a conocer las leyes de la cosecha, cierto? Cuando nosotros sembramos bien, hermanos, cosechamos abundantemente de la mano de Dios. Una cosecha siempre es mayor que la siembra, siempre. Hace años, hermano Luis, cuando recién le había conocido, yo creo que hace como 8 o 9 años quizás, el hermano Luis me dijo que había sembrado papas certificadas, donde el Tata, en Villa Ortega. ¿Y cuánta sembró? ¿Un saco, me dijo? ¿O cuántos sacos sembró, hermano? No recuerdo. No recuerdo con exactitud, pero se multiplicó por como 10. Fue inmensa la cosecha. Y yo, siendo, no sé, un ignorante de la ciudad, del bosque de asfalto en Los Ángeles, yo no entendía esas cosas. Y wow, me regaló unas papas tan buenas, tan ricas. Y hermanos, si no fuese así, que uno coseche mucho más de lo que siembra, si no fuese así, ningún agricultor jamás sembraría nada. ¿Por qué me conviene sembrar una semilla para tener una cosita? Esa no es la idea, no hay ganancia en esto. Si uno solo cosechara la cantidad que sembrara, entonces sería una gran pérdida y su vida sería solo futilidad. Para ver el poder de sembrar algo pequeño, consideren esto. Sembrar un pensamiento, cosechar un acto. Sembrar un acto, cosechar un hábito. Sembrar un hábito, cosechar un carácter. Sembrar un carácter, cosechar un destino. Nuestros pensamientos que sembramos luego nos llevan a un destino. Es por eso que Jesús en su gran sermón del monte, en mi opinión la mejor prédica de toda la historia, en Mateo 5, 6 y 7, Jesús va más allá del simple acto de hacer cosas. Por ejemplo, cometer adulterio. Y va más allá de esto y llega al pensamiento, al corazón. Y dice, si tú miras a una mujer para codiciarla, con lujuria en tu corazón, para codiciarla, ya cometiste adulterio con ella en tu corazón. Ven que nosotros sembramos un pensamiento, pero después cosechamos un acto, un hábito, carácter, destino. En 1 de Juan 3:15 se asimila, se vincula el odio o el aborrecimiento con el asesinato. Dice, si aborreces a tu hermano, eres homicida. Empieza en el corazón. Cuando dice Jesús que no matarás en Mateo 5, después Él dice, yo te digo, si te enojas con tu hermano, sin causa, si te enojas, o sea, el enojo, de ahí fluye el acto de matar, ¿cierto? Lo pienso y luego lo digo. Lo pienso y luego lo hago. La cosecha siempre es más grande. Las escrituras en el texto que leemos de introducción, que es como el texto de base para la serie que estamos haciendo, dice que si uno siembra a la carne, de la carne siga corrupción. Y si uno siembra al espíritu, siembra vida eterna, dice. La corrupción es mucho más grande que una pequeña siembra a la carne. La vida eterna es mucho más grande que una pequeña siembra al espíritu. Pero la cosecha siempre es más grande de lo que nosotros sembramos. Cosechar más de lo que sembramos es una ley fundamental de la cosecha. Y no es solamente verdad para el mundo agricultor, sino también para casi todo aspecto de la vida. Tanto en lo físico como en lo espiritual. Tanto en creyentes como en incrédulos.
esta ley no solo es algo positivo, sino que cuando sembramos mal, también generalmente cosechamos más de lo que sembramos. Hermanos, por supuesto hay excepciones a la regla, ya que nosotros vivimos en un mundo caído, manchado con la maldición del pecado. Por ejemplo, un campesino puede sembrar bien y hacer todo correcto, pero perder la cosecha por algún desastre natural, ¿cierto? A veces aquí, cuando llegan las escarchas muy temprano, la gente se asusta porque se puede perder diferentes cosechas. Por otro lado, debido a la gracia de Dios, cuando hay un verdadero arrepentimiento y cambio, hay casos donde uno no cosecha tan abundantemente los resultados del pecado. Sin embargo, esta ley todavía aplica. Hermanos, busquen Proverbios 22, versículo 8. Proverbios 22 y el versículo 8. Dice, el que sembrare iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. Quien siembra iniquidad cosechará problemas. Les voy a pedir, hermanos, si pueden buscar un libro. Es un poco difícil de encontrar, así que les voy a dar tiempo. Si pueden buscar Oseas. Oseas, y nosotros vamos a ir al capítulo 8. El libro de Oseas. Mis hijos están memorizando, algunos de mis hijos están memorizando dónde están los libros. Y estos son los libros para mí que son los más difíciles. Siempre me olvido entre los profetas menores dónde están los libros. Entonces vamos a tener que comprarle al pastor índice. Qué vergüenza, ¿no, hermanos? Daniel, Oseas, Joel, Amós. Ajá, ok. Entonces el primer libro el segundo de los profetas menores, Oseas. Capítulo 8, hermanos. El versículo 7 dice, porque sembraron viento y torbellino segarán. No tendrán mies, ni su espiga hará harina, y si la hiciere, extraños la comerán. Un torbellino es un remolino de viento. ¿Alguien aquí ha visto un torbellino en algún momento? Por unos años yo viví con mi familia en el estado de Iowa. Iowa está en el centro de Estados Unidos y es lo que nosotros llamamos allá la canasta de pan, porque de ahí viene toda la comida para toda la nación, en el centro del país. Aunque es chistoso porque toda la gente básicamente vive en los bordes del país, ¿cierto? Nueva York, Los Ángeles, estas ciudades que están en la costa, no todo, pero la mayor porcentaje. Y entonces, cuando yo viví en Iowa, es un estado lleno de choclo, lleno. Hasta tus ojos alcanzan choclo, choclo, choclo. Lo mismo con soya, con los porotitos de soya, hasta los ojos alcanzan. Y vacas, no te imaginas, hermano. Vacas y vacas y vacas. Bueno, después de 1 o 2 años te acostumbras al olor. Ya ni te das cuenta, te vienen a ver visitas y dicen, y tú dices, ¿qué pasó? Ni te das cuenta, todo uno se acostumbra. Pero algo interesante de Iowa, que yo no había vivido nunca en California. California sigue la misma falla San Andrés que pasa por todo Chile. También pasa por todo California y llega hasta Alaska. Y nosotros terremotos, igual que ustedes. Bueno, acá en Coyhaique no tanto,
pero los que vienen de Concepción, de diferentes San Rosendo, de diferentes Santiago, ¿cierto? Ustedes sí conocen lo que son los terremotos comunes en Chile, acá menos, pero igual. Pero en Iowa vivía algo raro. Adivinen qué fue. Tornados. Tornados. Cada año. ¡Wow! Y hermanos, lo han visto en películas, en la televisión. Obviamente se exagera un poco, pero no tanto. O sea, son terribles. Son horribles. Y yo recuerdo, bueno, en cada casa tienen un piso que va debajo de la tierra, en la casa. Y si hay tornado, te escondes ahí en el piso debajo de la tierra. ¿Cómo se dice eso, a ese piso? Subterráneo, así se dice. Sí. Entonces, en nuestra casa teníamos un subterráneo y era interesante porque nuestra casa se construyó como en un cerro. Entonces, el primer piso estaba así y el segundo piso, y el subterráneo estaba así. Como que limpiaron un poco de la tierra, hicieron el subterráneo ahí, y del subterráneo podía salir afuera por el tema del cerro, la inclinación de la tierra. Entonces llega un tornado y era grave la tormenta ese día. De hecho, caían granizos del tamaño de un softball. ¿Ya? ¿Ubican lo que es béisbol? Béisbol es así. Un softball es así. Y caían granizos de este tamaño. Uno cayó en la cabeza de una chica en mi calle y murió. Muy grave la tormenta. Y el tornado, wow. Nosotros lo vimos desde lejos, obviamente desde muy lejos, pero igual de lejos se ve, es bien temeroso y porque pueden ir por cualquier camino que quieren. Entonces, si lo puedes ver, escóndete en tu subterráneo, ¿eh? Porque en minutos puede estar en tu casa. Nunca nos pasó que llegó a la casa, pero nosotros nos bajamos al subterráneo y estamos todos en el subterráneo. Eso lo tengo muy marcado, que estamos mirando por el vidrio y el patio que teníamos afuera, como un radier, y en ese patio había un conejito temblando. Y nosotros somos 3 hermanos, yo soy el menor. Y le decíamos, papá, salva el conejito, papá, salva el conejo. Estaba lleno de conejos ahí, en donde vivíamos. Y mi papá salió y agarró el conejo y lo trajo dentro de la casa. Bueno, un tornado es simplemente un torbellino violento. Y dice que Israel, con sus malos actos, sembraron viento. El viento no te hace nada. Aún en la peor parte del país, en Punta Arenas, hay un viento terrible. Pero es solo viento. Molestoso, pero es solo viento. No es un tornado. Ellos sembraron viento. ¿Y qué dice? Cosecharon torbellino. El viento de Oseas 8:7 es la mala semilla que estaba sembrando Israel. Y el torbellino fue su mala cosecha. Abundante. Que fue considerablemente más grande de lo que sembraron. Tenemos ejemplos de esta verdad en la Biblia. Para mí, el que más resalta es Jacob. La vida de Jacob. Él y su madre, Rebeca, sembraron el viento en su maquinación astuta para conseguirle la herencia. En Génesis 27. Y luego cosecharon el torbellino. Problemas y angustia. Jacob tuvo que arrancar porque su hermano Esaú amenazó que le iba a matar después de la muerte de su padre. Rebeca le dijo que solo tendría que irse por unos días para luego enviar por él. Pero ella nunca le volvió a ver de nuevo porque se fue por 20 años. Jacob engañó para conseguir la herencia, para luego cosechar el torbellino de parte de Labán. Recibió Lea primero en vez de Raquel, a quien amaba. El viento que Jacob sembró fue matar a un animal y usar su piel para engañar a su padre.
¿Se acuerdan de eso? El torbellino que cosechó fue que sus hijos le matarían a un animal para engañarle del asunto de José. David. Todos conocemos la historia de David. La gran mayoría positivo. Pero sin embargo, cuando preguntas a alguien por David, casi siempre te van a hablar de Betsabé. Conocemos la historia de su pecado con Betsabé, pero es en la confrontación de Natán donde nosotros podemos ver claramente que David sembró iniquidad y cosechó iniquidad abundante. Natán le dice, mataste a Urías, en 2 Samuel 12:9, y le dice, la espada nunca se apartará de tu casa. Tú mataste a alguien, la espada nunca se apartará de tu casa. 2 Samuel 12:10. Le quitaste su esposa, ¿cierto? En el 12:9 dice esto, 2 Samuel 12:9. Le quitaste su esposa, todas tus mujeres serán quitadas de delante de tus ojos. ¿Se acuerdan de eso? Cuando su hijo Absalón quiso quitarle el reino y lo que sucedió con Ahitofel, la recomendación que le dio de avergonzar a todas las mujeres de su papá arriba, ¿cierto?, de la terraza. Le dice, lo hiciste en secreto, 2 Samuel 12:12. Pero tus mujeres serán profanadas delante de todo Israel, ante los ojos de todos. Sembró el viento de hacer algo en secreto. Cosechó el torbellino de que fuese algo en público. Diste ocasión a los enemigos de blasfemar al Señor. Tu hijo que está por nacer, sin duda morirá. David sembró viento y cosechó el torbellino. La lengua. La lengua es un buen ejemplo, porque es un pequeño miembro, ¿cierto? Pero ¿qué dice Santiago 3:5? Vamos a buscarlo. Busquen Santiago 3:5. Dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. También Proverbios 18:21 dice que la muerte está en el poder de la lengua. Tú puedes sembrar el viento de una palabrita y cosechar el torbellino de muerte. Miren en Proverbios conmigo, capítulo 21, hablando de la lengua. Grandes ejemplos de esta verdad bíblica: Jacob, David, la lengua. Ejemplos negativos. También veremos ejemplos positivos después. Proverbios 21, versículo 6. Amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. Capítulo 26, versículo 28. Dice, la lengua falsa atormenta al que ha lastimado, y la boca lisonjera hace resbalar. Ese pequeño miembro es capaz de encender un bosque entero con su pequeño fuego. Pero no nos desanimemos, hermanos. Hay también el lado positivo de esta verdad. Que si sembramos bien, cosecharemos generosamente el bien. Un ejemplo de esto, la lengua. Tanto como la muerte está en poder de la lengua, ¿qué más hay en poder de la lengua? La vida, dice Proverbios 18:21. La vida está en el poder de la lengua. Tanto como tu lengua puede derrotar, tu lengua puede edificar. Y qué grato es, ¿no? Qué grata es la palabra dicha como conviene. En el momento
La palabra correcta, en el momento correcto, de la forma correcta. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Sazonada con sal, ¿cierto? Como hermano Juan cuando hace sus parrilladas y hace así. Nuestra palabra debe dar gusto. O sea, ¿qué hace la sal? Despierta el paladar, acentúa los sabores de la comida. Y debemos sazonar nuestras palabras así también a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Y qué tal si nosotros con la lengua sembramos la buena semilla del Evangelio? La cosecha muchas veces es un alma eterna salvada. O sea, con una pequeña palabra, sembrando esto, Dios después da una cosecha de un alma con salvación por toda la eternidad. Después del culto el domingo pasado, hermano Jorge me mencionó Salmo 126. Miren lo que dice Salmo 126, versículos 5 y 6. Pensando en esto, dice Salmo 126, versículos 5 y 6, dicen: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Una palabra es solo una palabra. El Evangelio es solo un mensaje que se comparte con tu lengua, pero es poder de Dios para salvación. Para mí el ejemplo principal, escúchenlo, Juan 12:24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Jesús hablando de sí mismo, quien iba a morir por nosotros en la cruz. Cristo murió por nuestros pecados en la cruz. Fue sepultado y al tercer día resucitó. Y desde hace 2000 años, todos nosotros quienes nos hemos arrepentido y creído en Él, somos fruto de este grano de trigo que murió y fue enterrado. Y después resucitó. Brotó en ti para vida nueva. Nosotros somos frutos de esto. Si un solo grano de trigo es cultivado, ¿ustedes se acuerdan del pastor Jorge en Lanco? Sus suegros trabajan en agricultura y son muy inteligentes, muy educados. O sea, son como profesores o no sé qué exactamente hacen, pero realmente saben. Y cuando estuve allá les empecé a preguntar por estos temas. Y me puse a investigar en internet y dice, lo que encontré es esto: si un solo grano de trigo es cultivado, no silvestre, sino cultivado, entonces puede surgir en un tallo de trigo con de 200 granos más. Un grano de trigo, 200 granos. Entonces, ahora piénsenlo, si tomamos estos 200 granos de trigo, la cosecha, y los volvemos a cultivar, repitiendo este proceso, pueden producir 40,000 granos de trigo. De pronto tienes miles de granos de trigo como cosecha de un solo grano. ¿Y cómo negar la verdad de este versículo, de este principio, esa ley de la cosecha? De que nosotros cosechamos más de lo que sembramos. Jesús murió y por su muerte y su vida, su resurrección, hoy día hay millones y millones de salvos de las edades. Dice en Isaías 53:11, es un pasaje profético, dice: verá el fruto de su aflicción. Dice fruto, hablando de siembra y cosecha. Verá el fruto de su aflicción, de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho.
¿Y qué es el fruto de la aflicción de su alma? Tú, yo, nosotros. Y él ve esto y queda satisfecho. Hay un lado negativo que nos sirve como amonestación. Y hay un lado positivo que nos sirve como exhortación. Me decía mi primer pastor, no mi suegro, otro pastor que tuve antes, siempre me decía, lo que una generación hace en moderación, la próxima hace en exceso. Un día llegué a su oficina y le mostré mi banda death metal, pensando que iba a decir, wow, tremendo, que son buenos. Y le puse el CD y quedó espantado. Él dijo, casi le dio un infarto. Y él me dijo, es verdad lo que me enseñaron en el seminario. ¿Qué cosa, pastor? Es que siempre nos decían, lo que una generación hace en moderación, la próxima hará en exceso. Yo recuerdo cuando iba al seminario, nos predicaban en contra de la música mundana, pero yo era fanático de Elvis. Y yo escuchaba a Elvis y lo ponía a escuchar en camino a las clases. Y es solo Elvis. Un poquito mundano, sí, pero es solo Elvis. Él dice, y ahora mírate. Lo que nosotros sembramos después se cosecha abundantemente. A veces como papás necesitamos ser estrictos, ¿cierto? En la iglesia necesitamos ser estrictos. En algunas cosas que a la gente se molesta mucho. Si tuviéramos un campamento, por ejemplo, diríamos, hombres se van a bañar en esa hora y mujeres en esa otra hora. Pero ¿por qué? No, porque cuando uno se moja, va en su traje de baño, ese tipo de cosas, puede despertar codicia en el corazón. Y queremos tener cuidado, queremos ser cuidadosos con las cosas. ¿Saben que hay como dos tipos de traje de baño para una dama? Hay el traje de baño que es uno solo, que tapa el ombligo, y después está el otro que podría quizás llamarse como bikini, que tiene como dos distintos, ¿cierto? Que básicamente el bikini es la ropa interior de una mujer, pero para ir a la playa, ¿cierto, no? Tapa lo mismo, tiene el mismo tamaño. Les voy a decir algo sorprendente. Un pastor nos enseñó sobre esto en el seminario, y hablaba sobre la revista Playboy, que es la revista pornográfica más popular en toda la historia. Y él decía que los Playboy, siempre en el centro del Playboy hay una página que se abre así, y es lo más escandaloso del Playboy, ¿ya? Y él dijo, en la primera revista de Playboy, ¿saben cuál fue el centro? Una mujer en un traje de baño de una sola pieza, que le tapaba el ombligo y todo. Hola amigos, bien, gracias. Y después él dijo eso. Y hoy día las mujeres cristianas salen así. Hace 50 años era pornografía. Y hoy en todos los campamentos cristianos salen así. Ven que nosotros sembramos un poquito, pero se cosecha mucho. Él dio una ilustración, decía que hace 50 años el mundo estaba aquí, bien malo. Y la iglesia estaba aquí, lejos del mundo. Y él dice, hoy el mundo está donde la pared. ¿Y saben dónde está la iglesia? Aquí. Ahora no se ve tan malo en comparación a esto, pero pensando en cómo eran las cosas antes, siempre sembramos algo, pero cosechamos mucho más, hermanos. Por eso es bueno tomar en cuenta la semilla que estoy sembrando en mi vida personal, con mis hijos, en la obra de Dios, la iglesia, y queremos sembrar buena semilla y cuidarnos y cuidar nuestro futuro y el futuro de las generaciones que vienen.
una de las sabidurías de la hormiga es que la hormiga es capaz de prever algo y prepararse para eso. ¿Se acuerdan de lo que estudiamos la semana pasada? Que uno de los engaños más grandes del pecado es que no cosechas inmediatamente lo que estás sembrando. Como decía hermana Camila, nosotros cosechamos en otra época de la que sembramos. Y es el engaño. Uno dice, lo hice y salí con lo mío. Está bien. No, tu pecado te alcanzará. Eventualmente te alcanzará. Hermanos, David no fue perfecto. De hecho, yo lo usé como un ejemplo negativo en esto. Sí sembró mala semilla en su vida. Sin embargo, en la totalidad de su vida, él caminó con el Señor y sembró el bien. De hecho, miren el 1 de Reyes 15, versículo 5. Quiero que vean lo que, no el comentario mío ni de ningún teólogo, sino lo que Dios dijo de David después de su vida. 1 de Reyes, capítulo 15 y el versículo 5. Dice, por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Dios, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida. ¿Y cómo termina? Salvo en lo tocante a Urías Eteo. Sin embargo, este error no le definió a David. Dios dijo, hizo lo recto ante mis ojos toda su vida, no se apartó nunca jamás de mis mandamientos. Excepto, por supuesto, en lo que sucedió con Urías. Cuando él fue confrontado por su pecado, rápidamente se arrepintió. El Salmo 51 habla de su arrepentimiento. Grandísimo pasaje de las Escrituras, Salmo 51. Él fue un varón conforme al corazón de Dios. Dice esto más que una vez en las Escrituras. Una está en Hechos 13:22. La mayoría de su vida sembró lo que fue bueno y no malo. Y como resultado Dios le bendijo a él y a muchos de los reyes de Judá por muchos años. Así que quizás sí has sembrado algo malo. No puedes cambiar la semilla, pero sí puedes cambiar la semilla hoy. Quizás durante la tarde ibas a sembrar algo malo. Puedes sembrar bien. ¿Ya? Y tú puedes ser como David. ¿Sí? Te equivocaste. Lo confesaste, te arrepentiste. Dios te perdonó. Restauró comunión entre tú y Él. Eres salvo, eres un hijo de Dios. Y ahora puedes caminar con Él en rectitud. Sembrando lo que es bueno. Dado que la cosecha es mucho más de lo que se siembra, necesitamos sembrar lo que es bueno. Sembremos buena semilla, hermanos, para que tengamos una cosecha abundante para la gloria de Dios. Amén. Vamos a terminar.